Queridísima esposa e hijos, Paquita, esposa mía, de mi alma, en estos momentos finales de mi vida, dedico unas palabras en estas horas para que sirvan como testamento para ti y para mis queridos hijos, que hasta el último momento de mi vida os tendré en mi memoria. Yo hubiera tenido el gusto que mis queridos hijos me hubieran conocido como tú, esposa mía. Me conociste, pero la poca edad que tienen y el poco tiempo que he podido estar con ellos es la causa que no me conocen lo suficiente para comprender la bondad y el cariño de un padre, sí que lo comprendes. Pero tú, que tienes recuerdos de ello y que jamás te pasarán al olvido, espero que les hagas comprender que fue su padre, porque todos vosotros sois los únicos que me tenéis que juzgar en justicia y en la que yo acato en fallo. Pues bien, seres queridos, mi única preocupación en estos momentos es que os dejo en la miseria, pero en cambio os dejo el patrimonio más grande, que es la bondad y el amor a todo, porque yo no he conocido el odio, ni en estas horas tan amargas para mí y para todos los seres que me amáis, y por eso tendréis el orgullo de ser mis hijos. Electra, Luisito, tenéis el deber de portaros bien con vuestra madre, y de que esa manera honraréis mi nombre con el más alto pedestal y seréis queridos por todos. Recuerdos a todos y perdón si en algo os he fallado. Espero que no dejaréis un momento en vuestra memoria el recuerdo de un ser que os ama y que muere sin ningún remordimiento. Besos muchos para vosotros, Luis Ocana. Gracia memoria para vosotros y os deseo más suerte que hasta la fecha, ya que yo no os puedo hacer feliz. Vuestro padre, Luis Ocana.